En episodios anteriores, exploramos cómo Francisco Pizarro logró someter al imperio incaico y consolidar su dominio en el territorio que hoy conocemos como Perú. Sin embargo, tras la conquista, surgió un conflicto interno entre dos bandos, los seguidores de Pizarro, conocidos como los pizarristas, y los partidarios de Diego de Almagro, llamados almagristas. Pizarro salió victorioso en esta lucha, pero en 1541 fue asesinado, desencadenando una nueva disputa entre los conquistadores. Para frenar el caos, el emperador Carlos I decidió establecer un control más estricto sobre la región. Así, en 1542, fundó el Virreinato del Perú y designó como su primer virrey a Blasco Núñez Vela, quien tenía la tarea de restaurar la estabilidad en el territorio. Como parte de estas reformas, la Real Audiencia de Panamá fue trasladada a Lima, la nueva capital virreinal. Además, el emperador promulgó las leyes nuevas, diseñadas para proteger a los pueblos originarios y eliminar el sistema de encomiendas, vigente desde los primeros años de la colonización. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Quédate hasta el final del video para descubrir los incas de Vilcabamba, la historia de la rebelión inca contra el dominio español. No obstante, los encomenderos peruanos se negaron rotundamente a aceptar estas normativas, ya que pretendían mantener sus privilegios de forma perpetua, incluso como herencia para sus descendientes. Esto los llevó a organizar una gran rebelión bajo el liderazgo de Gonzalo Pizarro. En septiembre de 1544, los encomenderos lograron expulsar a Blasco Núñez Vela del territorio. Durante su camino de retorno a España, Blasco decidió no rendirse. Dio media vuelta, desembarcó en Tumbes y reunió un ejército con el que avanzó hacia Quito, con la intención de recuperar el control del virreinato. Sin embargo, en noviembre de 1546, Gonzalo Pizarro lo derrotó en la batalla de Iñaquito. Blasco fue capturado y posteriormente ejecutado. Tras esta victoria, Gonzalo Pizarro se proclamó gobernador del Perú y declaró su rebelión contra la corona española y sus leyes. Para fortalecer su posición, se casó con una pariente de Paullu Inca, un miembro de la nobleza indígena cusqueña, y se ganó el apoyo de las élites locales, quienes respaldaron su lucha contra España. Paullu Inca, reconocido por los mismos españoles como hijo de Huayna Cápac, desempeñó un papel importante en esta época. Aunque su poder real estaba limitado a su comunidad, se le atribuye haber abrazado fervorosamente el cristianismo y haber impulsado la construcción de la iglesia de San Cristóbal en Cusco. Este templo se ubicaba cerca de la Plaza de Armas, junto a otras edificaciones coloniales emblemáticas como la catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús, construida en 1576. Mientras tanto, otro grupo de indígenas, los llamados incas de Vilcabamba, permanecía en resistencia activa contra los españoles. Estos incas, liderados inicialmente por Manco Inca, habían establecido su refugio en las montañas de Vilcabamba, desde donde organizaban ataques sorpresa contra las posiciones españolas. Incluso capturaron a soldados europeos, obligándolos a enseñarles estrategias de combate. En 1545, sin embargo, Manco Inca fue asesinado por un almagrista refugiado en Vilcabamba. Su hijo, Zaire Túpac, asumió el liderazgo y continuó la resistencia. A pesar de ello, en un intento por buscar la paz, inició negociaciones con las autoridades virreinales. Paullu Inca participó activamente en este proceso, que podría haber tenido más éxito si no hubiera fallecido en 1549. La muerte de Paullu marcó el final de los apes incas en Cusco. El poder pasó completamente al virrey, y muchos antiguos sirvientes del Inca, conocidos como yanaconas, se adaptaron al nuevo sistema colonial, desempeñándose como trabajadores en minas o aprendiendo oficios bajo la supervisión de los españoles. Carlos Inca, hijo de Paullu, logró mantener cierto estatus como regidor de Cusco. Residió en el Palacio de Colcampata junto a su esposa española, María Amarilla de Esquivel. Desde allí, gestionaba negocios relacionados con el cultivo de coca y la contratación de trabajadores indígenas para las minas de Potosí. Por su parte, Alonso Tito Atauchi, hijo de Huáscar, sobrevivió a las guerras y se convirtió en una figura relevante al ser nombrado alcalde mayor de los Cuatro Suyos. Su lealtad a la corona le permitió administrar justicia y consolidar su posición social. Casado con Constanza de Castilla, descendiente de la nobleza española, estableció un linaje que influyó en la región. El Alferazgo Real de Indios Nobles, una institución creada en Cusco, también desempeñó un rol crucial en la representación política de la nobleza incaica. Este cabildo,
compuesto por electores de cada paneque, elegía a un alférez real que ejercía autoridad sobre los nativos y encabezaba ceremonias importantes. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, continúa para saber más. Hacia 1558, Zaire Túpac, cansado de la lucha, viajó a Lima y acordó ceder sus derechos como soberano a Felipe II, a cambio de propiedades y privilegios. Sin embargo, este gesto fue visto como una traición por los incas de Vilcabamba, quienes presuntamente envenenaron a Zaire Túpac. Con la muerte de Zaire Túpac, los incas de Vilcabamba eligieron a su medio hermano, Titu Cusi Yupanqui, como líder. Titu retomó las hostilidades contra los españoles, pero con el tiempo también se cansó del conflicto. En 1566, firmó el Tratado de Acobamba, que garantizaba autonomía para Vilcabamba y reconocía a Titu como Sapa Inca, además de permitir la entrada de misioneros cristianos al territorio. No obstante, en 1570, Titu falleció, aparentemente por una enfermedad pulmonar. Las circunstancias de su muerte generaron sospechas entre los incas, quienes creyeron que había sido envenenado por el misionero Diego de Ortiz. En represalia, ejecutaron a Ortiz y a otros españoles presentes, lo que reavivó el conflicto, ahora bajo el mando de Túpac Amaru I, el hermano menor de Titu e hijo de Manco Inca. La rebelión alcanzó su clímax en 1572, cuando el virrey Francisco Álvarez de Toledo organizó una campaña militar para acabar con los últimos focos de resistencia en Vilcabamba. Los españoles destruyeron la ciudad, capturaron a Túpac Amaru y lo ejecutaron públicamente en Cusco. Con su muerte, el linaje inca rebelde llegó a su fin, pero la nobleza incaica que había colaborado con los españoles continuó prosperando en el marco colonial. Estos nobles indígenas conservaron grandes extensiones de tierras, participaron en el comercio y administraron encomiendas. Además, se les eximió de pagar tributos y sus hijos fueron educados en colegios españoles, aprendiendo religión, lengua y ciencias mientras preservaban elementos de su cultura y tradiciones. Entre las figuras destacadas de esta nobleza mestiza se encuentra Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro y la princesa inca Inés Huaylas. Francisca se trasladó a España, donde vivió en el Palacio de la Conquista en Cáceres. Allí, llevó una vida cortesana y se casó con su tío Hernando Pizarro, con quien tuvo descendencia. Su historia incluso inspiró a escritores como Tirso de Molina. Por otro lado, en los Andes surgieron movimientos culturales y religiosos que intentaron resistir la influencia española. Uno de los más conocidos fue el Taqui Uncuy, liderado por Juan Chocne en la región de Huamanga. Este movimiento promovía el retorno a las deidades andinas mediante rituales estáticos, ayunos y danzas, como una forma de derrotar el cristianismo. Sin embargo, fue sofocado por las autoridades coloniales hacia 1572. Aunque estos episodios marcaron el fin de la resistencia militar organizada, la influencia incaica continuó viva en la cultura, la política y la sociedad andina. A través de la mezcla de tradiciones indígenas y coloniales, los descendientes de los incas lograron adaptarse al nuevo orden, preservando su identidad mientras se integraban en la estructura virreinal. La historia del virreinato del Perú nos muestra cómo la conquista no solo significó la caída de un imperio, sino el surgimiento de un sistema complejo de alianzas, resistencias y adaptaciones entre dos mundos que colisionaron. Desde las guerras civiles entre conquistadores hasta las rebeliones indígenas lideradas por figuras como Gonzalo Pizarro o Túpac Amaru I, queda claro que la consolidación del dominio español no fue un proceso inmediato ni pacífico. Al mismo tiempo, la nobleza incaica encontró formas de integrarse al nuevo sistema, preservando su influencia en la sociedad colonial. Esto demuestra que, incluso frente a los cambios más radicales, la cultura y la identidad encuentran maneras de resistir y transformarse. Movimientos como el Taqui Uncuy evidencian la profunda espiritualidad de los pueblos andinos, su deseo de recuperar lo perdido y la constante tensión entre lo ancestral y lo impuesto. Aunque muchos de estos intentos fueron reprimidos, dejaron un legado cultural que aún hoy forma parte de la identidad peruana. Finalmente, la historia de figuras como Francisca Pizarro Yupanqui nos recuerda que el mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural y social, marcando el inicio de una nueva era en la región. El virreinato del Perú no fue solo una extensión del poder español, sino también un escenario de negociaciones, luchas y adaptaciones, donde lo indígena y lo europeo se entrelazaron de maneras profundas y complejas, moldeando el presente que conocemos.
Si te ha interesado conocer cómo estas historias han dado forma a la sociedad actual, no olvides darle like a este video, suscribirte, activar la campanita y déjame en los comentarios qué opinas sobre la resistencia inca o cuál de estas historias te impactó más. También puedes compartir este video con tus amigos para que descubran un lado diferente de la historia que muchas veces no se cuenta. Nos vemos en el próximo episodio.